De verdad es un alto honor estar con usted acá, estar acá en la Red Noticias también es algo muy grande. Mire, qué maravilloso de verdad. Y tiene toda la razón, no podía haber una mejor descripción que la que usted dio. A nosotros que nos ha tocado estar en medios, hemos dicho muchas cosas que los gobiernos hacen mal y ahora toca hacer. A usted lo felicito, se lo dije fuera de cámara, usted es uno de nuestros referentes como constituyente y ese legado que nos dejó, ojalá los guatemaltecos conociéramos la Constitución y siquiera la respetáramos. Y por eso aquí estamos, para hacer esa transformación. Bueno, Julio, vamos a ver una cosa. La gente dice que hay que ponerle acciones a las palabras. Julio Talamonte por años ha analizado la coyuntura nacional. Se enfrenta a un proceso electoral, el cual está con muchas sombras en el tema de certeza electoral. Correcto. Hábleme de eso. ¿Cómo percibe usted la certeza electoral? Porque, con el favor de Dios, la gente dice, votemos por Julio a ver qué pasa. Sí. ¿Verdad? Porque, claro. Pero, ¿y si votan por usted pero no le dan las elecciones porque el software es chino? A ver, han habido muchas situaciones, evidentemente, que han marcado este proceso electoral. Y usted, doctor Richard Shaw, tiene una razón total con lo que dice. Hay cierta duda y esa duda se puede transformar en apatía. Y esa apatía luego lo que causa es que la gente no acuda en su momento, este 25 de junio, a las urnas, a emitir su sufragio, que es un derecho humano. Entonces, aquí es donde está, por sobre todas las cuestiones, sobre las sombras, sobre las dudas que pueden haber en los guatemaltecos sobre este software, sobre este proceso electoral, que es válido tenerlo, ¿no? Para eso estamos acá y para eso se puede hacer el análisis. Yo creo que la mejor forma de contrarrestar eso es pudiendo acudir a ejercer ese derecho. Bueno, pero fíjense, Julio, que hay una cosa. A ver. Uno de los líderes del siglo pasado que manejó la parte complicada de Rusia, Joseph Stalin, decía que no importa, en una democracia lo que importa no son los votos, sino quién cuenta los votos. En ese orden de ideas, primero nos hicieron meter a Data System, ahora hicieron un negocio con otra empresa. Correcto. La senadora de Colombia, de apellido Cabal, mandó una carta al presidente donde describe las irregularidades que ha manejado esta empresa en otros países. Y que, oh sorpresa, cuando esta compañía entra, pues ganan las personas progres o las personas del Foro de Sao Paulo. Casualidad, no se sabe, pero la situación es que tiene una constante. Entonces, mi abuelo decía, ante la duda abstente. Yo le pregunto a usted, ¿hay que impugnar al Tribunal Supremo Electoral? Porque es lo único que nos queda. Para competir, para que ganar y que no nos den las elecciones, porque... Sí, yo creo que eso de alguna manera ha sucedido en el cuestionamiento público que hay por lo que usted menciona, por las cuestiones de lo que pasó también en otro país, porque en Honduras también se utilizó este sistema, en Ecuador y tiene serios señalamientos, ¿no? Entonces creo que son dos cosas. Una es la acción legal, lo que usted acaba de mencionar, poder venir, poder hacer sentir la voz, poder impugnar, y la otra es la acción de contrarrestar esta situación. ¿Por qué? Porque si el guatemalteco se vuelca en masa precisamente a emitir ese sufragio, entonces aquí van a pasar dos cosas. Primero, va a ser muy difícil que cualquier sombra que por ahí existe acerca de posibilidades de fraude o cosas oscuras se vaya desvaneciendo. Uno. Dos, el control ciudadano. Ese es importantísimo. Para eso no solo los partidos políticos cuentan con los fiscales, sino que también la comunidad internacional y nosotros mismos como guatemaltecos tenemos que estar bien pendientes de cuidar ese voto. Y tres, ojalá con eso, ahora con mayor razón, podamos vencer al verdadero presidente que hemos tenido en 37 años, que es el no sé, el voto nulo o el abstencionismo. Bueno, es muy interesante. Bueno, ya hablamos de la estrategia. Ahora, Julio Talamonte es un hombre que conoce la realidad del país, ha hecho mucho diagnóstico sobre lo que ha pasado en el país. Pero digamos que usted llega a la presidencia. ¿Qué van a ser los ejes de su trabajo? Vamos a ver. Claro que sí, doctor. Julio Talamonte, convénzame de votar por usted. Con mucho gusto. ¿Por qué tendría que votar por Julio Talamonte? Se lo voy a explicar en breves palabras, doctor Richard. Va a ser por la siguiente razón. Primero,
A Unión Republicana, que es este partido en el cual nosotros estamos, el de la familia y el mapa, es un partido nuevo. Ya eso es bastante bueno, pero usted va a decir, sí, pero hay 29 partidos políticos. Entonces, le quiero decir algo. Más del 90% de nuestros candidatos al día de hoy, incluyendo a su servidor, incluyendo a mi compañero de binomio presidencial, en este caso nuestro vicepresidenciable, el general Óscar Barrientos, somos nuevos, participamos por primera vez en política. Dos, el partido político está integrado particularmente por jóvenes. ¿Por qué? Según el Tribunal Supremo Electoral, hoy por hoy somos el partido más joven que existe con un promedio de edad de 35 años, salvo doctor Show, los que tenemos que pasar de esa edad para poder participar en ciertos cargos. Y número tres, a Unión Republicana, como su mismo nombre lo dice, lo que está tratando de hacer es recuperar el orden, el control y el respeto en Guatemala. ¿Y eso por qué? Porque todo ello se ha perdido. Aquí a la par vemos el modelo que están utilizando hoy por hoy los hermanos salvadoreños. Y sabemos que Guatemala debe replicarlo en este momento, debe aplicarlo ahora para cuidar esencialmente dos cosas básicas fundamentales. Uno, el tema de la seguridad. Hoy estamos de rodillas ante el crimen, de rodillas ante la corrupción, de rodillas ante todos esos flagelos sociales que tenemos. Pero además es que hoy se ha perdido todo respeto por lo que dice la Constitución que ustedes nos dejaron, por cierto, doctor Shaw, como un legado. Si tan solo cumpliéramos, a ver, el artículo 1 constitucional dice que el Estado se organiza para proteger a la persona en lo individual y a la familia. Le pregunto a usted, ¿se siente protegido en lo individual y a su familia también? No. El artículo número 2, dentro de los 6 deberes del Estado, nos dice garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo, y otros 3 que no los voy a traer a colación. Ni seguridad, ni bienestar, ni desarrollo tenemos al día de hoy. Y sobre todo, viene el artículo 3 cuando nos dice que nos va a garantizar nuevamente el Estado la vida, y aquí cuando usted viene o vive en Guatemala o viene del interior a esta capital, es seguro, pero seguro que aquí lo asaltan, seguro que aquí le roban, seguro que aquí lo matan o lo extorsionan si pone un negocito o algo. Es decir, ya no podemos seguir bajo esa situación. Unión Republicana lo que quiere hacer, entre otras cosas, es trabajar en las grandes prioridades nacionales resumidas en 4 ejes, y con esto termino de responder esta pregunta, doctor Richard Shaw. La seguridad integral de todo tipo, obviamente eso significa y lleva también entre paréntesis el combate fuerte a la corrupción y a la impunidad. Para combatir la corrupción, primero es cosa de los guatemaltecos, y segundo, tenemos que estar dispuestos, y en Unión Republicana, tanto su servidor como el general Óscar Barrientos, estamos dispuestos a mandar a la cárcel a familiares y amigos de ser necesario. Cierro ese paréntesis. Segundo rubro, el tema de la infraestructura. Es que no podemos seguir de esa manera. Y no me refiero solo a carreteras, que de carretera ya no tienen nada, son colecciones de hoyos. La infraestructura escolar, la infraestructura hospitalaria, la infraestructura en todo sentido. Por supuesto, doctor Richard, el tercer gran tema es, si tenemos seguridad, si se combate la corrupción y hay mejor infraestructura, podemos atraer como país, y tenemos que hacerlo, hombre, lo que son los inversionistas nacionales y extranjeros. A ver, ¿cómo es posible que las maquilas, que hoy solo pensamos en maquilas de ropa, pero hay maquilas tecnológicas y de todo tipo, se fueron en su momento a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua, sobre todo porque aquí no hay condiciones de seguridad ni de ningún otro tipo para que ellos puedan funcionar acá? Y hoy, precisamente, un tema que atañe a toda Guatemala, que pareciera un tema municipal, pero que es un tema de Estado: el acceso al agua potable. Estando en un lugar en Huehuetenango llamado Agua Alegre, qué tristeza el nombre, porque de alegría nada y de agua menos. La gente cavando hoyos y poniendo un nylon negro, si llueve o llovizna, recolectan el agua allí, porque las municipalidades y los gobiernos no han sido capaces de brindarles ese vital líquido. Y bueno, esa es la manera en la cual, con nueva gente, con nueva visión, una derecha, porque somos un partido de derecha, obviamente una derecha con conciencia social, y como derecha proteger lo máximo fundamental que todos tenemos: nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de todos los guatemaltecos. Bueno, ahí me contesta una pregunta que tenía, que ¿cómo se define usted? En lo personal, Julio Talamonte se define como un hombre de derechas. Totalmente. Bueno, ahora, Unión Republicana también lo es. Vamos a ver, doctor Talamonte, cuéntenos cuál es su concepto de derecha. ¿Qué es para usted la derecha en lo económico, la derecha
en lo político y, Claro la, que sí. y la derecha no sé. Vea qué pregunta más interesante que está haciendo doctor Richard Shaw, porque, a ver, ideológicamente quiero aclarar algo, el Tribunal Supremo Electoral a cada institución política le pide que defina una ideología, pueden ser de izquierda, de centro o de derecha. Nosotros somos una derecha que llamamos para Guatemala, ¿no? Porque esa es una teoría vieja. La nueva derecha, que es la derecha con conciencia social. ¿Qué es ser de derecha? Ser una persona y un partido conservador. Pero entonces conservador suena como que va a ser un poquito atrasado, retrógrado. No, conservador de los valores, conservador de lo fundamental, conservador de la vida, conservador de los verdaderos derechos humanos que tenemos que respetarle a los guatemaltecos honestos, honrados y trabajadores como usted, doctor Richard Shaw, como usted que nos está viendo. ¿Sabe por qué? Porque es que aquí se ha perdido todo ese concepto y ahorita voy a seguir definiéndolo. Aquí los derechos humanos hoy parece ser, y en la realidad y en la práctica así es, terminan siendo una herramienta disuasiva, literalmente para delinquir. Y en cambio los derechos humanos de los guatemaltecos se ven vulnerados en todo sentido. 30 son los derechos humanos que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que tenemos. Pero en Guatemala le digo que en un análisis personal, tal vez uno y tal vez es el que se respeta, el derecho a la nacionalidad, porque no conozco muchos, y de hecho no conozco ningún guatemalteco apátrida que se le haya negado esa nacionalidad. El derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la seguridad social y a todo lo demás viene vulnerado. Entonces, este concepto de derecha debe ser eso en lo social, en lo familiar. En lo económico, por supuesto que la derecha que nosotros estamos propugnando es una derecha que, privilegiando un sistema de gobierno, que somos una república presidencialista, por eso nuestro nombre, Unión Republicana, tenemos que abrirnos en esta situación de este modelo económico para que, por favor, dando las condiciones de vida que mencioné anteriormente, podamos obviamente generar esas posibilidades de atracción de inversión de empleo. No voy a mencionar nombres, no se puede, pero ¿cómo va a ser eso que una multinacional tan conocida que vende aguas gasificadas, aguas gaseosas, tiene que pagar al día de hoy 750,000 quetzales para cuestiones de extorsión y más de 1.200.000 quetzales para la seguridad que va en sus camiones y en su distribución? Eso no lo soporta nadie. Ahí vemos una cosa. No lo soporta nadie. Ahí vemos una cosa, doctor. ¿Doctor? Doctor, ya le dije, mire. Dígame, doctor, cuénteme. Bien, doctor, míreme, te voy a contar. Mire, la gente piensa, los que tienen plata, A ver, que pues solo ellos pueden tenerlo. A veces confunden los funcionarios este tema también. Cierto. Porque la pobreza viene a ser un mal negocio para todos. Para todos. Entonces, si tenemos a la gente sacada, si la sacamos de la pobreza, así es, vamos a tener. Entonces, veamos a ver. Dígame una cosita. Sí. Cuando en lo económico, sí. ¿Cómo le va a hacer? O sea, la gente habla de todo, ahorita el gobierno de Yamatei, sí, y que la macroeconomía, y puede decir, pero y es mentira, la macroeconomía es sostenida por las remesas, que da vergüenza. Sí. Lo que tú quieras, pero subió. Sí, subió. Entonces ahí, y las calificadoras de riesgo también. También. Pero hábleme un poco de su visión económica. Sí, claro que sí. A ver, Guatemala tiene que recuperar precisamente, ahorita vamos a decir el deber ser, esa cabeza, esa potencia de Centroamérica. Seguimos siendo definitivamente, doctor Richard, usted lo ha dicho muy bien, la primera potencia económica centroamericana. Eso es innegable. Por la razón que sea, nos guste o no nos guste, aún con la deflación, con la inflación que tenemos también, que es bien alta, y con un montón de problemas como la migración que tenemos. Pero, ¿cómo podemos fortalecer ello? Bueno, repito, con seguridad y con buena infraestructura, va a ser de alguna manera fácil el venir y pensar que la generación de empleo, que hoy no está, nuevamente abro un paréntesis, ¿cómo es posible que aquí en Guatemala, año con año, estemos graduando, escuche usted, entre 220 a 240 nuevos profesionales de educación media, secretarias, bachilleres, peritos, cierro ese paréntesis, y no tenemos trabajo para ellos? Entonces, o no hacen nada, o delinquen, o migran, o se mueren de hambre. Con esos dos factores de la seguridad y la infraestructura, yo creo que tenemos que hacer varias cuestiones. Número uno, el Estado. ¿Qué es lo que puede hacer? El Estado tiene
uno de los viceministerios de Economía, que es el de la mediana y pequeña empresa, que tiene que estar haciendo lo que debe de hacer. Y el modelo económico para Guatemala, que puede servir en muchos sectores, sobre todo los sectores rurales, la Guatemala bien profunda, es el hecho de que podamos organizar el cooperativismo. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos tantos lugares donde se hacen unas artesanías tan lindas, pero se hacen y cuando llega el guatemalteco o el extranjero, mire, vale 100, sí, pero le doy 50 y la gente lo termina vendiendo en 70 o 80 con tal de vender y tener algo. No, si nos organizamos en ese tema del cooperativismo, podemos fomentar que muchas personas puedan producir de mejor manera, pero también el crédito hipotecario nacional aquí tiene que jugar una función bien importante, es el Banco del Estado que está para poder otorgar créditos blandos, que hoy no se hace. Cuando hablo de créditos blandos me refiero a que estas cooperativas ya organizadas podrían tener créditos desde 5,000, 10,000, 15,000 hasta 20,000 quetzales para poder emprender. Y entonces imagínese, doctor Richard Shaw, con seguridad, tenemos la inversión, tenemos esta gente ya emprendiendo. En educación, vamos por las carreras técnicas. Carreras donde se privilegie, por ejemplo, que el guatemalteco hable inglés 100%. Carreras técnicas donde se privilegie, por ejemplo, que el guatemalteco pueda aprender en 1 o 2 años a lo sumo el hecho de venir cuestiones de tecnología, reparación de celulares, de tablets, de computadoras o cuestiones como la reparación de una motocicleta o de un vehículo. ¿Para qué? Para que tenga trabajo aquí en este país. Y además podemos tener la mano de obra calificada para decirle a otro tipo de maquilas que hoy por hoy se han ido a otros lados, hagamos tecnología, hagamos chips aquí en Guatemala, hagamos partes de teléfonos, de televisores, de celulares, de cualquier otra máquina que nosotros lo podemos hacer. Eso sí, teniendo zonas francas donde también las condiciones económicas, y las condiciones me refiero que van a ser de cuestiones fiscales, sean favorables. ¿Por qué? Porque es mejor que hasta el gobierno, si usted quiera, fíjese, doctor Richard Shaw, le construya la galera a una empresa que viene de Estados Unidos o de Europa, pero que nos dé el trabajo para 1,000 o 2,000 guatemaltecos. Alrededor de ellos van a haber personas que van a poner tiendas, que van a poner comedores, que van a poner otro tipo de insumos que va a generar todavía más y más empleo, frenando en ese caso, primero el desempleo, frenando la delincuencia y ojalá, y eso es lo que pretendemos, empezar a frenar lo que es el tema migratorio. Es que ahí está, hombre. Fíjese que hablábamos de la macroeconomía, o sea, completamente, doctor. Me decía usted el efecto de tener esa buena calificación en la macroeconomía se debe a los migrantes. Es correcto. O sea, son los guatemaltecos que están afuera lo que ha mantenido al país. Pero, bien dicho, así es. Vamos a ver una cosa. Bien dicho, doctor, así es. ¿Cuál va a ser su accionar en los primeros 6 meses para ayudar a esos guatemaltecos en el exterior? A ver, mire, esa pregunta es oral y se la agradezco, doctor Richard Shaw. Tenemos más de 3,400,000 de guatemaltecos o personas originarias de guatemaltecos que emigraron en Estados Unidos. Nadie, absolutamente nadie, en 37 años de nueva era democrática ha hecho algo por ellos. Es que ni siquiera tenemos la cantidad de consulados que deberían de haber y personal para poder atendernos. Hemos sido incapaces de apoyarles legalmente, de documentarlos, de ayudarlos en su situación y en su estatus migratorio en Estados Unidos para que lo regularicen y mucho menos hemos sido capaces de ayudar a su gente aquí en Guatemala. Es que por eso es que se han ido. Entonces, obviamente el migrante es un factor fundamental. Primero, es el 14% del Producto Interno Bruto, nos guste o no nos guste. A mí particularmente me parece una vergüenza porque nuestra economía, y sobre todo lo que usted mencionó muy bien, doctor Richard Shaw, nuestra macroeconomía está como está por los migrantes, si no estaríamos por los suelos y con índices de desarrollo humano todavía peores que los de Haití y peores que los países fallidos, estados ya del centro de África. Entonces, el tema del migrante. No se trata de que vote o que no vote, eso también es importante y es un derecho. Se trata de que el gobierno guatemalteco pueda atendernos en sus lugares. ¿De qué manera? Número 1, los consulados que empiecen a funcionar de mejor forma. 2, los consulados hay que ampliarlos. ¿Para qué? Para darles todo tipo de atención, no solo cuando ya estén allí. Es que hoy por hoy ese trayecto, doctor Richard Shaw,
no es un sueño americano, es el sueño de la muerte. Si están expuestos a morir en el desierto, a morir porque los narcotraficantes los están matando, a morir por tantas cosas, entonces desde México tiene que empezar ese cuidado integral para las personas que de verdad van a migrar. En Estados Unidos los consulados deben proveerles su documentación, su DPI, su pasaporte, que son cuestiones que no les podemos negar, pero por sobre todo deben de brindarle la asistencia jurídico-legal para que puedan empezar a legalizar su estatus allá en Estados Unidos. Y Estados Unidos también tenemos que dialogar con ellos. No puede ser que Guatemala siga siendo, o fue históricamente y todavía lo es, el único país centroamericano sin gozar de un TPS. Hasta los venezolanos lo tienen, pues, y nosotros no lo hemos logrado. Y eso sí, mucho del desarrollo de esa parte de lo que es el oeste en Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, todo ello se debe al buen trabajo de los guatemaltecos. Así que aprovecho aquí esta pregunta para decirle otra cosa. Y nuestros demás embajadores, cónsules y agregados comerciales en otros países y en Estados Unidos a hacer su trabajo, ya no estar más en esos vinitos, en esas reuniones. Tienen que vender a Guatemala como un destino para el turismo, como un destino para la inversión, como un destino para venir a conocer y realmente potenciar nuestra economía. Así que esto es un trabajo integral. Ustedes, migrantes guatemaltecos, siéntanse seguros que en Unión Republicana, es más, en los